Es la economía, estúpido, le dijo a un candidato a la presidencia de la República, a un consejero, cuando vio a aquel candidato dubitativo sobre cuál era el tema por excelencia. Es la economía, estúpido. Pues sí, es la economía, porque de la economía depende, en últimas, la vida de la gente. Si hay una buena economía, hay empleo. Si hay empleo, hay bienestar en el hogar. Hay posibilidades de que los niños se eduquen en buenos colegios. Hay posibilidades de tener una comida digna, de tener esparcimiento, de mejorar, de subir en la escala social. Por el contrario, si no hay buena economía, todo es apretón del cinturón, en lo que los colombianos hemos sido tan pacientes y tan eficientes. Todo se convierte en que hay que desaprovechar todas las oportunidades de mejoramiento. Los niños tienen que salir, o los jóvenes tienen que salir de la universidad para irse a trabajar en lo que puedan. Las señoras tienen que abandonar su hogar para conseguirse unos centavos que complementen el magro sueldo del marido, o que salven al hogar completamente porque el marido no encuentra trabajo en ninguna parte. Si hay una mala economía, no hay crédito. Los créditos son altísimos y carísimos, como pasó en Colombia en otras oportunidades. Recordemos la época en que los créditos los otorgaba el sistema bancario al 36% trimestre anticipado, y no porque los bancos quisieran, sino porque esas eran las condiciones del mercado. Ese 36% trimestre anticipado es más del 46% anual. El que tiene que pagar casi 1.5 veces el capital en un año por la tasa de interés no es capaz de producir lo suficiente para pagar esa tasa de interés. Entonces, ¿qué pasa? Que las empresas empiezan a languidecer, se sobreendeudan, se pierde el esfuerzo de muchísimos años, y así se va contrayendo la economía y se va contrayendo el nervio vital de una sociedad que queda destruida, aniquilada, empobrecida, no solamente de cuestiones de dinero, de crematística, sino empobrecida también de alma. Es la economía estúpido. Y uno se pregunta por qué, siendo la economía el tema central de cualquier debate, porque aquí apenas ni se lo menciona. Por la estrategia de uno de los candidatos más opcionados para ser elegidos presidente de la República. El señor Antanas Mocus resolvió que él no habla de economía. No le interesa, no quiere, no le importa. Ya parece que dijo bastante recetándonos al doctor Kalmanovich como ministro de Hacienda. Ya eso le pareció suficiente. Y entonces uno dice, ¿y quién es Kalmanovich? No, Kalmanovich es un genio. Lo que pasa es que es un genio que no ha tenido oportunidad de mostrarlo. Escribe unos libros sobre historia que nadie se ha tomado el trabajo de leer, porque es definitivamente un mal escritor y porque tiene un sesgo marxista en su concepción de la historia que es evidente, y eso le aburre a la gente. Pero en materia de economía, no, en materia de economía es el genio oculto, no tan oculto. El doctor Kalmanovich fue miembro durante 12 años de la Junta Directiva del Banco de la República. Mucho tiempo para expresarse, mucho tiempo para votar, mucho tiempo para dejar constancias, mucho tiempo para oponerse a lo que le parecía mal. El doctor Kalmanovich acompañó sin protestas que uno conozca, la apertura económica de César Gaviria, que quebró media economía colombiana. Después acompañó al presidente Ernesto Samper cuando resolvió defender el peso colombiano con un engendro que se inventaron, el de la banda cambiaria, invención del Banco de la República donde estaba Kalmanovich. Y luego, para proteger esa banda cambiaria, para que el dólar no se subiera de esas determinadas cotizaciones ni se bajara tampoco de ellas, venía un aumento en las tasas de interés indefinido, el que fuera necesario. Y entonces teníamos interés del 30, y del 40, y del 50, y del 60, y del 70.
Pásmense ustedes, los que no lo sepan. Recuérdenlo con horror, los que lo vivieron. La tasa interbancaria llegó a superar el 100% anual, pero durante mucho tiempo estuvo estacionada en el 70 y en el 80%. ¿Eso qué significaba? Que no había plata prestada para nadie y que cuando le prestaban a alguien $1 o un peso o un signo monetario o una medida monetaria cualquiera, era a tan altas tasas de interés que el crédito resultaba ruinoso. En lugar de ser una solución, era un veneno que a la gente le daban. Resultado, se quebraron muchos bancos. La banca mediana en Colombia desapareció del horizonte, pero con los bancos desaparecieron miles y miles y miles de deudores que definitivamente no fueron capaces de pagar. Usted no se acuerda, usted no tuvo una tarjeta de crédito cuando recibía unas cuentas monumentales que eran cada vez mayores porque como usted no pagaba tenía que ampliar el crédito de la tarjeta y le cobraban y le cobraban y le cobraban unas cifras inverosímiles. Para eso no daba su sueldo, para eso no daba su trabajo. Era imposible. El país llegó a estar quebrado, tan quebrado que el doctor Samper no se iba a caer por el problema del narcotráfico, sino por la mala conducción económica del doctor Urdinola, que era su ministro de Hacienda, y del Banco de la República, que le alcahueteó al doctor Samper todo lo que el doctor Samper quiso hacer. Y ahí estaba el doctor Kalmanovich. El doctor Kalmanovich era miembro del Banco de la República. ¿Dónde están las constancias de sus protestas? ¿Dónde sus estudios? ¿Dónde la manifestación de que eso no estaba de acuerdo con sus puntos de vista sobre la economía? En absoluto. Ahí va el doctor Kalmanovich, o el doctor Kalmanovich empujaba ese carro hacia el abismo. Y vino el doctor Pastrana, y con el doctor Pastrana vino nada menos que la crisis del UPAC. Usted, de casualidad, querido oyente, es uno de los colombianos que perdió su casa, su apartamento, la construcción de su bodega, porque no fue capaz de pagar el UPAC. ¿Se acuerda a qué niveles le llevaron la tasa de interés que se suponía que era preferencial y que estaba unida al costo de vida más un spread, más una diferencia, y que de pronto se la unieron los genios a la tasa de interés corriente más un spread? Es decir, se la unieron a ese carro desbocado que eran las tasas de interés en aquel tiempo. ¿No lo quebraron a usted? ¿No quebraron a alguno de sus parientes? ¿No quebraron a alguno de sus amigos? ¿O tiene amigos, parientes y tal vez usted mismo que recuerden con horror la famosa crisis del UPAC? ¿Quién lo hizo? El gobierno. Pero el gobierno acompañado por el Banco de la República y empujado por el Banco de la República. Después vino el gobierno del presidente Uribe y ahí estaba también Kalmanovich. Y entonces Kalmanovich ya fue amigo de una política económica distinta, la política del ministro Junguito, una política de austeridad, de frenar el gasto público como se pudiera frenar para reducir los niveles del déficit fiscal a unas cotas que le parecieran aceptables al Banco Mundial para que siguiera dando créditos y al Fondo Monetario Internacional para que no interviniera la economía colombiana. Y ahí estaba Kalmanovich. Es decir, a Kalmanovich le gusta todo, lo acompaña todo, no protesta por nada. Es ese genio de incógnito que aparece tras de bambalinas en esa posición, la posición de genio. Saquémoslo de allá y pongámoslo a confrontar la realidad, una realidad muy dura para la economía colombiana. ¿Eso es lo que nos van a recetar con el doctor Antanas Mocos? Parece que sí, porque a Kalmanovich lo silenciaron. Que no nos pase a la hora de la verdad, porque no nos quiere. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No teníamos ninguna relación con el señor Kalmanovich distinta de la que él quiso tener con nosotros sobre un temita que algún día habremos de ventilar donde corresponda. Pero, ¿y por qué no habla con el resto del país? ¿Por qué no habla con los otros medios de comunicación? Nos tienen una sorpresa. ¿Cuál va a ser? Es la economía. Estúpidos.
no dejemos de hablar de economía, porque de eso depende nuestro